La década de los años 40 encontró al Perú con un gobernante civil, el presidente Prado, y lo dejó con un militar, el general Odría. Al iniciarse estos 10 años, el mundo vio concluir la Guerra Civil Española e iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Aunque de reflejo, el país no pudo dejar de sustraerse a estos acontecimientos, de hecho influyeron en las vidas de gentes y negocios. Terremotos, guerras y revoluciones fuera y dentro del país signaron en esa década la vida de los peruanos. De alguna manera, directa o indirectamente, por expresión u omisión, esta se vio reflejada en la obra de los artistas plásticos que irrumpieron en esa época. Hasta los inicios de esta década, el panorama de la pintura había estado dominado por la corriente indigenista, que terminó prácticamente su influencia con el alejamiento de su promotor principal, don José Sabogal, en 1943, como director de la Escuela de Bellas Artes. Don José Sabogal, por los años 32 al 43, trata de imponer un criterio y un concepto peruano de la pintura. Demonios, no hay, étnicamente hablando, un prototipo de hombre que sea peruano. Somos mestizos. Entonces, haber tomado al hombre del Cusco como prototipo para hacer una pintura peruana es discrepante con mis principios. Luego, en cuanto al arte, si es lo que usted me está preguntando por el aspecto arte, encontré que había un cerrado dogmatismo indigenista encabezado por don José Sabogal. Personaje indudablemente interesante, de recia personalidad, creo que bastante mala persona él, porque nos hizo una serie de jugadas muy feas, razón por la cual nos volvimos enemigos. Yo no me saludaba con él, se lo digo de entrada para que, como le digo siempre, para que no llame la atención lo que voy a decir. Pero no dejo de reconocer lo que el hombre como artista aportó al arte peruano. Sin su presencia no se podría comprender el desarrollo de la pintura en el Perú de 1920 a 1940. Hasta ese entonces, en Lima, no se había dado la tradición de organizar concursos o tener salas preparadas para la exposición de obras. Únicamente los salones de algunas instituciones privadas acogían eventualmente exposiciones de artistas plásticos, pero lo que se denomina un local técnicamente adecuado existió por primera vez al fundarse la Sociedad de Bellas Artes. Habían sitios especiales, desde luego, pero no galerías especializadas. Por ejemplo, en la Sociedad Bach, en el conservatorio, habían salas, o hasta en la municipalidad, salas donde los artistas podían exponer en la misma Escuela de Bellas Artes, pero sin ese factor que ayudó tanto décadas más tarde, que era el marchand, el vendedor de cuadros, que conocía, tenía buen gusto y sobre todo tenía también una especie de saber hacer negocios respecto de una manera muy sutil, desde luego. Francisco Paco Moncloa fundó la primera galería comercial de Lima en la calle Mogollón del Jirón Moquegua en 1945 y la llamó Galería de Lima. En el caso del movimiento independiente es notorio, ¿no? Se deja de lado la imagen del indio, de los problemas indígenas, porque ya otros factores sociales están movilizando el ambiente y hacen que nuevas clases, clase media, alta, etcétera, tengan otra visión del mundo y otras necesidades de ciertas imágenes, que desde luego son sus imágenes. Es por eso que la llegada de Ricardo Grau de Europa en el año 37 tiene una gran acogida en el medio cultural peruano. Estudió en Lima en la Academia Concha y posteriormente en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Desde un principio,
casi evidenció en sus cuadros las posibilidades del muralista que iba a ser más tarde. Está Quispe Sacín, por ejemplo. Quispe Sacín es un pintor que siempre ha sido muy modesto desde el punto de vista, ¿no?, de su pintura. Ha sido un hombre excepcional, desde luego, pero un poco dado a la publicidad. Y entonces siempre ha quedado en un lugar muy, digamos, modesto dentro de la pintura, al que habría que resaltar en estos años, ¿no?, por su labor, por la labor pedagógica que llevó a cabo también en la Escuela de Bellas Artes, y por este gusto por un tipo de pintura que ya tendía hacia el abstracto. Él practicó una especie de cubismo, semifiguración se podría decir, que tuvo también mucha importancia entonces. Él fue también un gran muralista, él aprendió mural en Europa y hizo las prácticas de mural aquí en Lima. Como muchos otros pintores, compartió su formación en academias europeas en Alemania y Francia. En 1928, Felipe Cosío del Pomar escribía de Macedonio: entre mis compatriotas no conozco otro que conozca mejor las armonías cromáticas, que sienta mejor el alma de un paisaje. Cajamarquino como Sabogal realiza su primera exposición en Lima hacia 1937. De Urteaga ha perdurado el mito del pintor naif o ingenuo, su visión bucólica del Ande, apacible, sin contradicciones ni exageraciones, acompañada de un delicado sentido del color y de equilibradas composiciones, conquistarán al público y a la crítica, hecho notable considerando que en estos momentos se multiplicaban las críticas al indigenismo. Bueno, si tuviera que hacer una referencia en cuanto a recuerdos, un muchacho libre, chiquillo, acostumbrado a ver montañas nevadas, etcétera, etcétera, y un río caudaloso, con sus meandros o sus grandes borrascas, las grandes lluvias, los rayos, etcétera, etcétera. Y a este niño, que montaba a caballo como un ser adulto, lo trasladan a Lima, un mundo y un universo completamente distinto de ese ambiente natural en el cual o donde había nacido. Entonces mi primera gran sorpresa es que mi río ya no es río, es un mar que yo no entiendo. Al fin el horizonte, ¿cómo demonios voy a entender eso, por Dios? Primer crepúsculo que vi, porque en la sierra no se ven crepúsculos, ¿no? Y de repente los peces, nunca había visto un pez. Por primera vez veo pescadores en el puerto de Chala y me asombro. Así que esa imagen del asombro para mí ha sido siempre permanente. Luego, entrar a una cosa extraña como una casa gigantesca, el barco. Demonios, yo no sabía que eso era el barco. No. Springet estudió en la Escuela de Bellas Artes. Fue discípulo de Hernández y Sabogal, pero desde sus inicios figuró en el grupo de los independientes. Esmerado maestro, posee las cualidades de una magnífica composición, aunadas a ese especial talento que ha dotado y dota a su obra prolífica de una singular fuerza expresiva. Son varias cosas, todas ellas concatenadas entre sí. Yo regreso al Perú después de 20 años de ausencia, justamente en 1940. Encuentro un país
una ciudad, por lo menos Lima, porque no he viajado después por el Perú, pero no en ese momento, no, que me pareció todo muy chiquito, muy pequeño, las puertas angostas, las ventanas chicas y la gente mezquina, agrupada alrededor de una serie de pequeños intereses. Toda la sociedad me supo mal, me sentí lo más desdichado. Yo he vivido en Europa 9 años y otros tantos años en la Argentina, donde hice mi Academia de Bellas Artes, ¿no? Me sentí sumamente desalentado, pero me encontré, eso sí, con un grupo de pintores que en esos momentos estaban en un estado de evolución levantisca. Tenía yo 20 y tantos años, época muy propicia para todos los levantamientos, y por supuesto me asocié con ellos. Nos reuníamos en el Café de la Zamba, en la Plaza San Martín, que todavía existe, ¿no? Ahí a 15 metros de la esquina de San Martín con Caravaggio, con el señor Caravaggio. Bien. El maestro Ugarte Lespuru nació en Lima, residió en Europa y estudió en Argentina. Aparte de la solidez de su trayectoria artística, Ugarte Lespuru desarrolló entre 1956 y 1973 una obra fundamental, la de dirigir, transformar y revolucionar la Escuela Nacional de Bellas Artes. Cuando el año 40 yo vengo, estaba pues imbuido de un gran entusiasmo renovador, cosa de la juventud, ¿no? El joven siempre comienza de incendiario y termina de bombero. Nació en Arequipa y murió en Lima, tal vez el más notable muralista peruano. Su obra desprende un sentido ético de mirar al Perú y nos entrega una épica en la que, parafraseando al propio maestro, son los hombres que avanzan, millones de seres marchando desde la oscuridad de la prehistoria contra la negación y el crimen, hacia la luz y la justicia. El arte vuelve a ser el instrumento con que todos los hombres de la tierra podrán decir su canto. Ricardo Grau fue otro artista de actuación decisiva en esa época. Nació en Francia y llegó al Perú cuando tenía 30 años. Desde su arribo, fue un complemento valioso y un contrapeso provechoso para los jóvenes de esa época que se debatían entre el localismo y las propuestas internacionales. El gusto y la factura de la Escuela de París llamaron la atención por su lenguaje opuesto al indigenismo. Y así llegamos al gran Cérvulo Gutiérrez. Cérvulo era un sujeto o un pintor con una sensibilidad extraordinaria, pero no tenía formación cultural. Entonces, al no tener una formación cultural, él no podía hacer una clasificación interna
en cuanto a lo que son, digamos, las corrientes. Él era también a su manera un hombre libre. Él pintaba lo que le daba la gana. Yo lo he visto pintar a Cérvulo pues a las 2, 3, 4 de la mañana, muy llenado de alcohol, etcétera, gran bohemio, simpático bohemio. De repente agarrar los tubos de color en la mano y embarrar y hacer un suceso plástico, por genialidad, por instinto o por talento, mas no por lógica. Esa es la diferencia. Cérvulo fue un extraordinario personaje. Era enciclopédicamente ignorante, pero de un valor natural, de una espontaneidad pura extraordinaria. No sabía nada de nada, pero lo sabía todo intuitivamente. Donde quiera que estés ha de llegarte la ofrenda de mi voz y agradecerte el luminoso trazo que nos dejas y el soleado mañana que entregaste. Un solo norte, un solo empeño, tu suelo corazón del que eres dueño, sacrificando luz por darle gloria, sus colores en sombras soñarías, morirías, tus sombras sin dolores. En agosto de 1948, Fernando de Scislo y Jorge Eduardo Egelson inauguraron en la Galería de Lima una exposición que puede caracterizarse como el inicio de la abstracción en el Perú. Así, las luchas entre la figuración indigenista y la figuración independiente quedaron atrás ante la arrolladora fuerza del abstracto, que con el tiempo se convertiría en una nueva academia.